noches. Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Lick. Qué gusto Buenas saludarle. noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Aprovecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lick. Igualmente, buenas noches a todos. Voy a quitar unos dulcitos que tengo aquí porque ya me piqué. Y si no voy a pasar comiendo toda la sesión. Bueno. Lo primero es que hay ya el listado de las notas, ya recibido algunas correcciones o algunas dudas respecto a las notas publicadas. La mayoría ha sido porque no han tenido nota, porque han tenido algún problema en el ingreso de su carnet, el cual no debería de suceder, pero sucedió. Entonces, el problema es que pues no teníamos, ante tantos, no tuvimos oportunidad de verificarlos todos, pero igual, con lo que ustedes indiquen, pues se ha resuelto el problema. Los que no lo hayan hecho, por favor, les ruego que lo hagan para que tengamos el problema del primer parcial resuelto. Entre más pronto, mejor. Es más difícil poder resolver un problema cuando ya estamos en los finales. O cuando yo les tengo que dar, después de subirlos a la cartelera, ya les tengo que dar cerrar y firmar y etcétera. Esto ya es más complejo. La otra es que ya la otra semana, entiendo, empezamos los exámenes y a nosotros, si no estoy mal,
nos toca el 21, ¿verdad? Es viernes. Estoy en lo correcto. Sí, Lick. Perfecto. Entonces, ahí se empiezan a preparar. Como habíamos acordado, o como está establecido en el reglamento, nosotros tendríamos clases la próxima semana, el martes y el jueves, y el viernes tendríamos el examen. Que la siguiente semana, que es la del 25 y 27, no podríamos tener sesión porque esos días hay exámenes. ¿Es correcto? Sí, Lick. Muy bien. Dicho esto y entendidos todos, pues así lo haremos. Por supuesto, trataremos de que el sistema, el examen, seguramente van a preguntar, el examen venga hasta lo que vea martes, a más tardar. No. ¿Por qué se me ha vuelto tan complicado este temita? Me gusta de esta forma, pero ahí va. Siempre cualquier duda, comentario, señalamiento, no duden en comunicarse conmigo. A veces me cuesta responder de forma inmediata, pero tarde o temprano respondo. Y a veces cuando son como los reclamos de las notas, más fácil lo hago y después, si me da tiempo, respondo, pero resuelvo. Ese es el punto. Bien. Entonces, vimos o habíamos llegado ya a la etapa preparatoria, a la etapa intermedia, perdón, y corresponde entonces explorar la etapa del juicio oral. En la etapa del juicio oral, entonces, nosotros voy a quitar mi video para que veamos pantalla nada más. Y tengamos ahí. Ya me cometí un error. No se ha puesto a grabar esto. Bien. Ahí estamos. Listos. Entonces, por favor, siempre tengamos el código abierto. Vamos a ir repasando las normas para ir viendo cuáles son las etapas. Lo primero que va a pasar o que debemos recordar es que en la etapa intermedia, si se ha decidido ir a juicio en esa audiencia, se dicta el auto de apertura a juicio y con ese auto de apertura a juicio se designa el tribunal y con ello, con ese plazo común de 10 días para definir ese tribunal, se remiten todas las actuaciones para que este tribunal de sentencia defina el día y la hora para el inicio del juicio oral o debate. Llegado el día, nosotros
nos vamos a enfrentar, a la etapa plena, al corazón del proceso penal. Esta es la principal etapa del proceso en el cual pues evidentemente vamos a comprobar y valorar los hechos. Es decir, vamos a hacer el planteamiento de del conflicto penal. Entonces habrá, por supuesto, recibido los autos, definida, o sea, previo al inicio. Vamos a tratar de definir esto. Entre la etapa intermedia y el juicio o el inicio del debate, perdón, habrá una circunstancia especial. Es decir, partiendo de aquel auto de apertura a juicio que nosotros encontramos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, en el que, como les había dicho, se hace, pues se remiten las actuaciones al juzgado. Tendremos una audiencia específica. Y aquí vamos a empezar, por favor, a pedirles que me ayuden levantando la mano para que nos vayamos acompañando. Muchas gracias, les agradezco. Déjenme ahí. Vamos, por favor, a leer el artículo 342. Por favor, María Fernanda Valdés. Muy bien, buenas noches. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las No te modificaciones. escucho, María Fernanda, o soy solo yo. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Muchas gracias, María Fernanda. Acá nos quedamos en la etapa intermedia, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a iniciar el debate, pero antes de iniciar el debate, por favor, Iris, léeme el artículo 343. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura al juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia,
que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo, perito y documentos de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias, Iris, te agradezco mucho. Entonces acá vamos a entrar a una audiencia en la que se va a depurar nuestros procesos, nuestros medios de prueba. ¿Cuál es la intención? De que evidentemente no abundemos, que no tengamos prueba innecesaria o que no haya prueba ilegal. Ese es el momento en que el último momento en que se va a depurar el tema. Ahí, en ese, Carmen, hazme el favor de leerme el artículo 344. Buenas noches, licenciado. Ahorita permítame. Artículo 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Muchas gracias, Carmen, te agradezco mucho. Entonces, concluida la audiencia de ofrecimiento de prueba en la que definitivamente se van a aceptar o rechazar los medios que sean necesarios para el proceso de acuerdo a las circunstancias en específico. Entonces, en esa resolución es donde se debe señalar o citar a juicio en las condiciones en que Carmen nos lo ha señalado al leer el artículo. Es decir, señalando el día y la hora en donde se va a dar el inicio del juicio, el que no deberá de ser en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, es decir, entre 10 y 15 días posteriores. Y por supuesto haciendo la citación, dando la oportunidad dentro de esos 10 y 15 días, ese periodo que nosotros vamos a encontrar acá desde esta segunda citación para acá, porque aquí tenemos la citación. Entonces ahí, en ese momento, nosotros vamos a tener la posibilidad, dentro de los primeros 5 días de esa resolución, de recusar a uno o a algunos o a todos los jueces del tribunal de acuerdo a las circunstancias. Y dentro de los siguientes 3 días a ello, se tendrá que resolver la recusación. Es decir, obviamente no podrán conocer, si hay una recusación, no podrán entrar a conocer el juicio.
hasta que no se resuelva la recusación, si es que eventualmente se diera. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, gracias. Licenciado, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno. Esta audiencia tiene, por supuesto, la posibilidad, o tiene el objetivo, más que la posibilidad, el objetivo de depurar aquello que se va a conocer en el proceso, ¿no? O sea, no es que se vaya a rechazar una prueba como tal, una prueba importante. Lo que se va a hacer es que si hay una prueba que se repite, como si tenemos, si se han presentado 15 testimonios de testigos que son lo mismo, pues habrá que depurar cuáles son los más importantes, porque no se van a oír 15 testigos en el juicio si con 3 son suficientes o con 2 son suficientes, ¿no? Dependiendo del juicio de el tribunal en ese momento. O que querramos la prueba de que cuando se cometió el delito era de noche, y para eso traemos a un perito del INSIBUME o alguna cosa así, ¿no? Eso no es simplemente prueba innecesaria, ¿no? O impertinente. Entonces, todo eso se va a ir quitando, se va a ir dejando, obviamente, aquello que es el corazón de las decisiones. Aquí, importante, para que vayan y conozcan, no se les olviden que el ordenamiento jurídico hay que hacerlo, hay que entenderlo en su conjunto y en conexión en todas sus normas, ¿no? Es todo un sistema y no porque se trate del proceso penal, vamos a encontrar única y exclusivamente, vamos a tener que usar única y exclusivamente las normas o el Código Procesal Penal. La ley de la Unión Judicial siempre va a integrar todo ello y hay cosas en los procesos a las que debemos acudir. En el 122 de la ley del organismo judicial es donde se regula el tema o las causales de recusación. Que eso es general para cualquier proceso. Bien. Entonces, dicho esto, fijado el momento del inicio del debate, entonces, pues llegamos precisamente al momento. En el día y hora fijada, se iniciará. Por favor, vamos a ver quién está por ahí. Con la mano levantada. Carmen, ya leíste, ¿verdad? Tania, léeme el artículo 368. Aquí está la base del desarrollo del proceso. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 368. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Muchas gracias, Tania, te agradezco mucho. Ok. De acá partimos, obviamente, está absolutamente
diáfano, absolutamente claro, que se debe de verificar la presencia de las partes. Con la presencia de las partes, pues se declarará abierto el debate y se hace una intimación, es decir, una advertencia al acusado de lo que va a suceder y se ordena la lectura de la acusación y del auto de apertura a juicio. Con ello, obviamente, se concluye con esa parte inicial del debate. Y entonces vamos a un orden de prelación de lo que va a suceder. Ese orden de prelación siempre se da a través de, en principio, la acusación, ¿verdad? Es decir, una vez que partimos de la apertura en la que se da la verificación de presencia, en la declaración de apertura, la intimación al acusado y la lectura de la acusación. Esos son los actos preliminares del debate, con lo que se abre, ¿no? Y por supuesto, no podemos empezar con la defensa porque no sabemos hasta esos momentos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para eso es que vamos a proceder, en principio, con esa lectura de la acusación, que es de donde partimos. Es definir el objeto cuál va a ser el tema del debate. Señor fulano de tal, no sé cuántos, está acusado, usted hizo tal cosa y se le acusa de haber cometido el delito tal otro. A partir de eso es que definimos qué hacer, ¿no? Esa es la apertura. Ahora, como ya me había bajado la que me tenía vista, Diego, por favor, léeme el artículo 370. Con gusto, Lic. Artículo 370. Declaraciones del acusado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal, si lo consideran conveniente. Si el acusado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, o incurre en contradicciones respecto de declaraciones anteriores que se le podrán de manifiesto, el presidente ordenará de oficio o a petición de parte la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiere observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación. Muchas gracias, Diego, te agradezco mucho. Bueno, con esto, por supuesto, respetando el derecho que tiene el acusado de declarar,
damos el primer paso y entablamos la contradicción del debate. Aquí se traba el contradictorio. Ese contradictorio puede ser manifiesto a través de una declaración, que es el yo no fui, yo no hice esto, voy a demostrar que no, qué sé yo, lo que él quiera decir, o con el silencio. Porque en el silencio lleva tácitamente un rechazo a la acusación. La defensa, evidentemente, a estas alturas del proceso, repele la acusación. No la está aceptando. Y el hecho de que guarde silencio, el hecho de que no declare el acusado, no implica necesariamente que esté aceptando los hechos. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro y repetirlo permanentemente. Una vez que este joven o estos jóvenes hayan declarado, tienen que, permítanme que me está entrando una llamada, voy a rechazar, que es de un cliente. Dame 2 segundos, perdón. Te voy a responder que no puedo. Ya, listo, perdón. Entonces, les decía que con ese silencio, con esa no declaración, el acusado, pues obviamente repele la acusación. Cuando este jovencito, este acusado termina, esta persona termina de hacer su declaración o de manifestar su abstención, o en su caso son varios, porque pueden haber varios acusados, en cuyo caso el código en los siguientes artículos, que no vamos a detenernos a leer, porque yo les invito a que lo lean, que a partir del artículo 368 lo lean con detenimiento, para ir viendo todas estas posibilidades. En esos artículos van a encontrar fórmulas como, por ejemplo, qué sucede cuando hay varios acusados. Si hay varios acusados, entonces el juez o el tribunal, porque acuérdense que aquí estamos en tribunal de sentencia, puede ser juez de sentencia unipersonal o tribunal de sentencia, puede separar a los diferentes acusados en las declaraciones que haga cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene la posibilidad que es decisión del juez que los otros acusados tengan la posibilidad de escuchar a sus colegas acusados. Pero una vez concluido, debemos de acudir ya a la recepción de la prueba. Para hacerlo más fácil. Andrea Michelle, ¿estás con tu código en la mano? Buenas noches, licenciado. Sí, aquí lo tengo. Ok. Pero no importunarte, era más fácil que pedir las manos. Hazme favor de leerme el artículo 375. 375. Ok. Dice, artículo 375, recepción de las pruebas.
Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria la alteración. Perdón, sí, perdón. Vale, sigue. ¿Qué querías decir? No, nada, solo eso, perdón. Ok, perdón, es que te haya interrumpido. Ok, te agradezco mucho, Andrea, muy amable. Entonces, con el artículo 375, que es el siguiente en el orden, definimos que se va a desarrollar la prueba. Pero ¿cuál es el orden en el que debemos desarrollarla? Pues en el orden de prelación en el que vayan concurriendo la regulación en el código. Aquí vamos a tener, entonces, en principio, a los peritos, prueba documental, la exhibición de cosas, las grabaciones audiovisuales, reconocimientos. Ese debe de ser el orden en el que se desarrolla, y ese es el orden al que manda el artículo 375 que Andrea tuvo a bien leernos. Hoy no vamos a entrar a ese detalle. Eventualmente vamos a explorar hasta dónde llega cada uno de esos medios de prueba. Los peritos, por ejemplo, están regulados en el artículo 376, en el artículo 376. Los testigos en el artículo 377. Los documentos en el artículo 380. Y en la exhibición de cosas en el artículo 380 igual. Ahora, aquí puede desarrollarse algo particular con los peritos y con los testigos, que es un segundo, una especie de esos medios de prueba. Se puede presentar un consultor técnico o se puede presentar un careo. ¿Cuál es el consultor técnico? El consultor técnico, vamos a ver, ¿quién leyó? Andrea Michel, ¿verdad? Brenda Yanet, ¿tienes tu código a la mano? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Léeme, por favor, el artículo 225. Perdón que los esté importunando de esta forma, pero sale más fácil. Artículo 225. Procedencia.
El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario u oficio. No rigen las reglas de la prueba perencial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial. Muchas gracias, te agradezco mucho. Acá en este artículo 225, que lo voy a anotar para que lo tengamos a la mano, lo que nos está dando es el patrón para elegir a un perito. Alguien que vaya a valorar o explicar un medio de prueba. Es decir, el perito como tal no constituye un medio de prueba, sino que lo hará sobre otras cosas. Y eso lo hace sobre algún conocimiento específico. Ciencia, arte, técnica u oficio. Es un experto en todo caso en esa ciencia, arte, técnica u oficio, ajeno, por supuesto, al tribunal, ajeno a las partes, ajeno a, o total, o con la intención de ser absolutamente independiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay un perito que ha presentado el Ministerio Público con la acusación y ustedes quieren refutar su testimonio? Hay dos fórmulas para hacerlo. O presentamos otros peritos que pudieran dar una opinión específica orientada a donde voy, o a mi defensa, o al elemento que voy a tratar de definir en el juicio. Si lo que quiero es que valore el tribunal de ese aspecto técnico específico, que puede ser balística, grafología, pues habrá un perito que, si ambos peritos se manejan, que esta pudiera ser una dificultad, que si los peritos se manejan con absoluta independencia, los peritos deberían de manejarse bajo un criterio científico y debería de ser muy similar al resultado. Ahora, estando en el debate, el abogado no necesariamente tiene la capacidad para entender la plenitud de una técnica en específico, o de preguntar o de discutir con el perito. Y es ahí donde se nos permite, dentro de la defensa, tener a un consultor técnico que debe de llenar los mismos requisitos que se establecen en ese artículo 225. No puede ser cualquiera. Si nuestro perito es un neurocirujano, nuestro asesor, nuestro consultor técnico tendrá que ser un neurocirujano para que puedan conversar al mismo nivel. No puede, sin ánimo de ser peyorativo, por supuesto no podrá ser un médico general, porque un médico general posiblemente pueda llegar hasta cierto punto en su conversación con él, pero no necesariamente estar al mismo nivel de conocimiento sobre esa técnica o esa ciencia en específico. Y por eso es que nos da la posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Si es un grafólogo, pues nuestro consultor que haya identificado
que pueda cuestionar la opinión pericial, entonces lo podrá hacer y podrá hacer preguntas. O sea, a diferencia de un perito, el perito está hablándole al tribunal, o sea, está manifestándole al tribunal su opinión sobre un medio de prueba en específico, ¿no? O sea, un neurocirujano que tiene a la mano radiografías o tomografías en el que pueda determinar algún daño y que lo tenga y lo va a explicar. Un grafólogo pues tendrá un documento, un informe grafológico que tendrá que explicar y tendrá que dar la opinión de si eso no es un balístico, no va a decir si el acusado mató, sino que lo que va a llegar a decir es a explicar cómo se puede determinar que una ojiva o que un cascabillo termina siendo disparada por un arma y si la huella balística constituye o es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como defensa, esa posibilidad de presentar o de tener nuestro testigo que va a ser además del abogado, alguien que pueda intervenir y consultar y preguntar a la otra parte. Alguien me pregunta en el chat, Víctor Ludwig García, ¿cómo respalda un técnico que es profesional? Pero un técnico no es profesional. Un técnico es un técnico. El profesional, para ser considerado profesional, constitucionalmente hablando, tiene que estar inscrito en su colegio, en un colegio profesional. O sea, hay una colegiación profesional obligatoria, valga la reiteración. Ahora bien, ¿qué hacemos con los técnicos que comúnmente conocemos como peritos? Damos el balístico, por ejemplo, el grafólogo, en donde no son profesionales y no hay un colegio o una acreditación de que son válidos los estudios, ¿no? Pues nosotros tenemos que acreditar las capacidades de ese técnico. O sea, ese técnico no es porque trabajó en el taller del papá o estuvo o que tiene algo inmaterial para demostrar sus capacidades. Tendrá que haber realizado algún tipo de estudio que le permite llegar a tener esos conocimientos y esa comprensión. Y esos estudios son los que eventualmente tienes que acreditar tú. Por eso es que cuando uno busca un grafólogo, cuando uno busca un perito, un técnico balístico, pues hay que hacerlo con mucha cautela, porque tenemos que encontrar gente que haya estudiado lo suficiente como para, en efecto, determinar que su opinión va a ser certera y creíble para el tribunal. Entre más lo podamos acreditar, mejor, ¿no? Pero tendrá que ser en definitiva, pues una búsqueda sobre la cual no hay una regla en específico, sino que debemos de considerar un mejor criterio, ¿vale? Es decir, voy a ponerlo así, un perito balístico con un curso de una semana
de 2 horas al día, ¿sí? de 10 horas de cursado, contra un perito que estudió varios diplomados de varios meses en diferentes universidades, que ha hecho distintas, o que ha trabajado como perito en distintos lugares, o que ha rendido opiniones en distintos tribunales, obviamente va a valer más. Es decir, no como persona, por supuesto. O sea, la opinión va a ser más creíble y yo voy a tener la posibilidad de convencer mejor al tribunal si el sustento o el currículum es importante. Ahora, ojo, hay que tener cuidado porque ahora regalan diplomas a diestra y siniestra. Hacen una conferencia en Facebook y a la gente le dan un diploma. Y eso termina siendo a veces inaudito, lo que provoca eventualmente valoración de los técnicos o de los profesionales o una devaluación de los diplomas que se ostentan. Y entonces esos técnicos lo que han hecho es ir a buscar escuelas más importantes fuera del territorio del país para sustentar sus capacidades. Ahí obviamente vamos a tener que tener vamos a tener que hacer un esfuerzo para encontrar aquellos profesionales o técnicos que nos den, por supuesto, los elementos de convencimiento para que el tribunal pueda apreciar esa opinión, ya sea que los definamos como peritos o que sean nuestros consultores técnicos. Ahora, por favor, vamos a tirar el dado. El que no quiera leer se hace el dormido. Karen Alejandra, ¿tienes tu código a la mano? Se hizo la dormida. Kelly Fabiola. Brenda. Sí, dígame, Nick. Por favor, Dígame. léeme el artículo 381. 381. Artículo 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible. Muchas gracias, Brenda, te agradezco mucho. Esta pequeña incidencia que sí me he dado a la tarea de manejar, de definir en esta ruta que llevamos, es importante porque puede hacer que la prueba que se haya desarrollado o que se esté recibiendo en juicio no sea suficiente para que el tribunal alcance el pleno conocimiento de la verdad real, o que haya zonas oscuras que no permitan determinar si existe culpabilidad o no. Nos da la posibilidad de abrir un periodo más de prueba, suspender el debate, decir, yo necesito otro perito que me venga a decir si esto que están hablando estos dos es, o si este documento es real. Necesitamos peritar para ver si la firma, si es de él. Lo que fuere, que pueda hacer a solicitud de parte o por el tribunal.
No necesariamente, por eso es una incidencia, por eso lo he puesto al lado izquierdo, fuera de la ruta. Porque no necesariamente, aquí me voy a tener que pasar de la hacienda, no necesariamente se va a dar. Ahora, digamos que no se da, sabemos que se puede dar, pero digamos que no se da. Bueno, terminada la recepción de prueba, ¿qué procede? Concluir. Uy, a duras penas. Concluir. Hay una discusión final. Entonces el presidente del tribunal le va a conceder la palabra al Ministerio Público para que diga sus conclusiones, al querellante, al actor civil, a los defensores y al tercero civilmente demandado. En ese orden. Ellos que hacen una interpretación, ya veremos, una interpretación de lo que ha sucedido en el debate y sugieren al tribunal la posible solución. Es decir, argumentamos. Y esta es la parte fundamental que a la cual nosotros le debemos prestar atención en todas las materias del derecho que estén relacionados con los procesos. Pero en especial nosotros cuando hacemos nuestras peticiones, que son en los memoriales iniciales y acá, y en el curso de todo el proceso, por supuesto, ¿no? Pero estas dos partes son las fundamentales. Es decir, es explicar las razones por las cuales yo creo que esta es una tesis, ¿no? O sea, yo tengo una tesis, o por qué tengo que explicar las razones por qué mi tesis creo yo que es cierta. Y esto es muy sencillo. Yo a veces les he puesto el ejemplo de lo que hacen pues ustedes, que son, por lo visto, todos muy jóvenes y llegan a pedir permiso con sus padres para salir un viernes en la noche y van a dar las razones y van a explicar. Es exactamente lo mismo argumentar eso. Tenemos que establecer un mecanismo para explicar la tesis que tengo. Y hay, por supuesto, diferentes fórmulas para hacerlo, ¿no? Que podemos inclusive verlas, que seguramente tendremos tiempo para verlas ahorita en la última etapa cuando ya nos vayamos a la parte más práctica. Pero para no entrar en materia de poder concluir con esta parte, ahí vamos a dar nuestras razones de por qué nosotros, de acuerdo a la parte que seamos, creemos que se debe condenar al acusado, que se debe absolver al defendido, o que se debe condenar civilmente al acusado, o que se debe de absolver civilmente al demandado. Esa conclusión está en el artículo 382, que, por favor, Mirna Dulce María Jarquín, ¿tienes tu código a la mano? No, Lick, solo estoy poniendo atención. Ok, no hay problema. Alguien me levantó la mano, pero estoy hasta abajo. ¿No? Sí, tengo un montón de manos levantadas, mil disculpas a ustedes. Audra Lisette. Si tenía la mano levantada para leer, no para leer, me dicen. Audra Lisette, léeme el artículo 382. Sí, artículo 382, discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que en ese orden emitan sus conclusiones. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir fijando su pretensión para la sentencia, inclusive en su caso el importe de la indemnización.
Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia. Si intervienen 2 representantes del Ministerio Público o 2 abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar, corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador y si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión aplicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. Si estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra, si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bien. En este caso, o en este artículo, perdón, encontramos diferentes etapas de esta conclusión. Lo primero que va a pasar es lo que ya les había anunciado. El presidente del tribunal o el juez del tribunal, si es tribunal unipersonal, le concederá la palabra primero a la parte acusada y después a la parte defensora, al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, si lo hubiera. En ese orden. Concluida la parte acusadora, entonces viene la parte de la defensa. Los defensores se manifestarán, concluirán, manifestarán, argumentarán, al igual que los civilmente demandados. Ahora, hay una etapa o subetapa acá que consiste en la réplica. Consiste en manifestar sobre lo que ha dicho alguien. Esa réplica, que también es una incidencia, es decir, no va en la ruta original. Puede ser que pase, puede ser que no pase. Y por último, antes del cierre final, se le concede la palabra al agraviado y al acusado con el objeto de determinar o de si ellos desean manifestar o manifestarse sobre algún aspecto en particular. Y ahí se cierra el debate. Y hemos concluido con la etapa más importante del proceso penal. Por supuesto, después de clausurado el debate, los jueces, el debate se cierra, se concluye, los jueces se van a deliberar en una sesión secreta. Y en ella es que definen la culpabilidad o no del acusado o de los acusados. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Adelante, Diego. Gracias, Eli. Con una que llegamos a la sentencia. Yo tengo una duda y lo he escuchado así como una crítica a metió las de andar. El abogado hizo que lo condenaran. Está la parte de aceptación de cargos y también
el criterio de oportunidad. Y he escuchado en algunos penalistas donde dice, le sugieren a su cliente criterio de oportunidad, pero otros un tanto contradictorio a que ese momento de criterio de oportunidad lo único que hizo fue condenarlos también y no pelear por sus derechos. Entonces a mí me ha quedado esa ambigüedad de cuándo sí y cuándo no. Vamos a ver. Sí depende mucho de las circunstancias. Y eso no está, digamos, vinculado a esta etapa del proceso. Y es antes. Y eso lo vamos a ver eventualmente. Es decir, no vas a llegar a estas alturas del partido a definir un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es bueno en ciertos momentos, pero sí debes de entender que no es una forma de absolver, ¿no? No con esto vamos a absolver, sino que vamos a, se va a ver un resultado, y ese resultado es que es como la aceptación, ¿no? Es una especie de aceptación, y por eso es que creo que es importante que como defensores se lo expliquemos al cliente, para que él tenga la comprensión de todos esos alcances. Porque a veces, con el afán de salir del atolladero en que se encuentran, muchas veces aceptan cualquier cosa que el abogado y algunos colegas que han sido, a veces, bueno, estoy grabando, no puedo mencionar eso, porque si no me voy de acuerdo al Tribunal de Honor. Por alguna razón, a veces los clientes no han tenido la comprensión exacta de las consecuencias de ese criterio de oportunidad. Entonces, ¿cuándo puede ser sí, cuándo puede ser no? Lo primero que tiene que ser sí es cuando el cliente está claro de a qué se va a enfrentar. Eso es lo primero. Y luego de eso, pues dependerá mucho de cuál sea la estrategia, qué es lo que hay, qué es lo que hay sobre la mesa. A veces es muy feo llegar hasta el debate, pero en ciertos momentos es lo más honorable y lo más correcto. Sobre todo si estás claro, y me ha tocado, o si he tenido clientes que sí han definido. Hemos visto toda la prueba que hay y sin habérselos propuesto ha dicho, a mí el Ministerio Público quiere que yo acepte y yo no voy a aceptar nada porque yo no hice nada y aquí están las pruebas y yo lo que hice estuvo bien. Y llegan hasta debate. Entonces, digamos que el criterio tiene que ser que él conozca bien qué es lo que está pasando y luego es un tema estratégico. Gracias, Lic. Con mucho gusto, yo. Adelante, María Fernanda. Licenciado, ¿me escucha? Sí, claro. Ah, perdón. No estoy Solo... comiendo, pero sí. Sí, yo también ya comí. Con respecto a la declaración del acusado, leímos que podía negarse total o parcialmente en el artículo 370, pero eso quiere decir que, digamos, él podría declarar para su defensa y no para el Ministerio Público, o media vez acepta declarar, está abierto para que todos le cuestionen. Sí, mira, él puede... María Fernanda, se puede abstraer de declarar cualquier cosa. O sea, inclusive puede dejar de responder preguntas específicas. Puede en algún momento hacer una declaración de solo lo que a él le gusta, es decir, de esos hechos, o lo que él quiere que hacer constar de su parte, decirlo de una forma muy, muy tosca, y puede eventualmente dejar de responder preguntas.
En muchos casos se da que voy a declarar, pero no respondo preguntas. Y puede pasar que sí respondo preguntas, pero esa pregunta me abstengo de responder. O sea, es tan abierto como decir, puede preguntar el 100% y responder el 100%, o puede responder el 99%, el 98%, el 75%, el 1%, o el 0%, que es decir, quedar callado, ¿no? Cualquiera de ese abanico de posibilidades. Por eso es que habla de que puede abstenerse de forma total o de forma parcial. Ok, gracias. Y con respecto a los peritos, digamos, para poder refutar a uno que presentó el Ministerio Público, solo me da la inquietud, eso lo tendría que buscar, por ejemplo, el sindicato, y como que esos honorarios van a... Él lo tiene que pagar, digamos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno. Así es, lamentablemente. En cualquier país desarrollado, la condena en costas es importante. Aquí hasta ahora se ha aflorado un poco. ¿Qué es la condena en costas? Es la parte vencida debe de pagar los gastos. ¿Qué significan gastos de abogados, gastos de peritajes, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque si alguien me está acusando a mí o alguien me está demandando a mí y yo estoy en la paz de mi sacrosanto hogar sin hacer absolutamente nada y demuestro que yo estaba bien, pues el que me sacó de mi zona de confort, de mi paz y mi tranquilidad, me tiene que pagar eso por lo menos, pues. Tiene que pagar esas costas. Entonces estos peritos o estos elementos de prueba que tú vas a ir involucrando son elementos de prueba que tú vas a tener que costear como defensa. Es decir, por supuesto, no tú como defensora, pues, sino que el acusado tendrá que pensar que hay ciertos medios de prueba y va a llegar un momento en que la economía va a privar. Ser, pues contratar a un experto en algo puede salir tan gravoso que defines, pues no, este medio de prueba no, o agarro con otros. Me ha pasado también eso. Depende mucho del ciudadano, pero sí te toca a ti. Sí, justamente lo decía porque, digamos, en este caso, que fuese una persona que está acusada y lo está defendiendo alguien de la defensa pública, por ejemplo, ¿no? Que obviamente tiene los medios para pagar. Entonces, si el ministerio sí presenta un experto o un perito, como que siento que en ese punto que él no lo puede pagar, también sí se vulnera un poco el derecho, ¿no? Que simplemente no tienen. Sí, porque vamos a ver, hay posibilidades que pueden usarse, ¿no? Tenemos que ser muy hábiles con esto cuando somos defensores. Y como voy a tratar temas un poquito más delicados, voy a apagar la grabación, porque ya nos vamos, si no, no va a aguantar el Facebook. Vamos a hubo, por ejemplo, en algunos momentos, una persona que había sido funcionaria pública, que había participado en una decisión de un órgano colegiado, y en ese órgano colegiado, pues tomaron una decisión altamente técnica. Entonces, contratar profesionales, porque esta acusación vino cuando evidentemente ya no era funcionaria pública, cuando el trabajo ya no era lo mismo, cuando sus ingresos eran distintos. Esta acusación, obviamente con sus ingresos mermados, no le permitía tener una defensa técnica, es decir, cuando digo defensa técnica, no el abogado, sino los peritajes adecuados para defender esa situación. Entonces, pues como abogado, pues también tienes que entender esta situación en específico, y pues por supuesto uno quisiera, pues para los delitos informáticos, ir a desenterrar a Steve Jobs y ponerlo en el estrado, y ponerlo pues a declarar, o traer a Bill Gates o a cualquier genio que nos ayude a resolver el problema y a explicarlo de mejor manera.
pero no necesariamente se puede. Entonces tenemos que encontrar la forma de probarlo, que ya sea utilizando instituciones del propio Estado, que por supuesto es algo más complejo, pero se puede, ¿no? O sea, obteniendo informes, solicitando peritajes al INASIF, que va a depender mucho de cuál sea la acusación, cuál sea el delito, por supuesto, ¿no? O sea, muchas veces cuando son delitos con el Estado fácil, porque uno pide informes, solicita en específico ciertas cosas y pues ya con esos resultados lo presentas como una prueba documental y esto nos ayuda. En ese caso que yo te comentaba, pues eso no sucedió y fue mucho más sencillo. En otros, evidentemente, hay que renunciar a tener ese tipo de medios probatorios. Sí coincido contigo en que a veces estar en manos de la defensa pública es prácticamente estar condenada. Y solo si la duda es tan fuerte en un proceso, pues nos acompaña la suerte de salir absueltos. Pero, y eso no es un señalamiento en específico ni a los abogados que ejercen defensores públicos en la institución. El problema es que son personas que están encargadas de procesos que les sucede lo mismo que a los del Ministerio Público, que a veces no tienen la capacidad temporal, o sea, el ámbito temporal suficiente como para poder investigar. No lo tienen. Y el defensor público, pues, hace lo que puede. Y entonces sí, en efecto, termina siendo algo muy perjudicial al cual hay que prestarle atención. Pero tienes tú toda la razón, hay algunos casos en los que sí termina siendo bastante complejo porque no tienen los recursos necesarios para realizar un medio de prueba lo suficientemente sustancioso. Es una pena, pero así es. Lo que sí es cierto es que yo tengo un par de hijos que van a ser abogados, o que al menos hasta el momento pretenden serlo. Y les he dicho algo que voy a compartir con ustedes. Hoy tienen alrededor de 30,000 competidores. En esta clase tenemos 300 personas. Hay otras secciones, hay otros semestres, hay otras universidades. Hagan sus números y vean cuánta competencia van a tener. Si ustedes se quedan con lo básico, la competencia va a ser durísima, siempre. Pero si se quedan con lo básico, va a ser difícil y muy difícil competir entre tantos abogados. Tenemos que ser muy conscientes en el estudio, es decir, estudiar mucho más como abogado, pero además ser muy hábiles, ser estrategas en nuestras defensas y ser muy hábiles, por supuesto, en el marco de la legalidad. Ser estrategas muy hábiles para definir una defensa independientemente o una demanda, dependiendo del ámbito en el que nos desarrollamos. Si nosotros tenemos esa creatividad, en ciertos momentos, estos avatares como la falta de recursos no necesariamente nos defienden en nuestras luchas, ¿verdad? Pero coincido contigo, María Fernanda. Gracias, Lic. Con mucho gusto. René Alfredo, adelante. Muy buenas noches, licenciado. Disculpe el abuso del tiempo que le estoy tomando, pero solamente así brevemente tal vez lo molesto con la respuesta. El hecho de que una persona no responda, digamos, a ciertas preguntas muy directas que, digamos, que puedan ser comprometedoras para responder, no podría llevar a la persona a que, digamos, el MP reafirme de que efectivamente él cometió el delito. No, el simple silencio o la siempre falta parcial o total
como habíamos hablado, no necesariamente implica que sea una confesión ficta, como en el caso de los procesos civiles, ¿no? Aquí es mucho más importante, si somos defensa, sembrar la duda de lo que está pasando. Si la declaración no termina siendo tan importante como los medios de prueba y que tú, defendido, se abstenga de declarar, no implica necesariamente que se le pueda considerar culpable de algo. Así es que con eso hay que estar tranquilos, sin ningún problema. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Con mucho gusto, René. Brenda Enet, adelante. Gracias, Lick. Con una molestia. Por ejemplo, si en este caso la persona no declara, como estaban hablando ahí, ¿verdad? ¿Es solo de abstenerse y quedarse callado o hay algo en lo que él, digamos, en el proceso de las preguntas, una responde, una no? ¿Solo quedarse callado y ahí pasan a la siguiente pregunta o cómo? No. Es decir, vamos a ver. Lo primero que pasa es que el juez le pregunta si va a declarar, ¿no? O le dice que tiene el derecho a declarar, pero que también tiene el derecho a no hacerlo. En ese momento, el acusado define qué hacer. Es decir, si voy a contestar en la medida que coadyuve mi defensa. O si voy a aclarar en la medida que coadyuve mi defensa. O simplemente no voy a contestar. Me voy a abstener de declarar. Si se abstiene de declarar, pasan al siguiente punto. Si no se abstiene, siguen. Y si hay una pregunta, pues no solo se queda uno callado, sino dice, no, esa pregunta yo me abstengo de responderla. Y no te pueden obligar como acusado a responderla. Perdone, ¿qué dijo esa pregunta? ¿Qué? Disculpe, no le escuché, disculpe, Lick. No te pueden obligar a responderla. No es que dijo anteriormente que esa pregunta, comentó usted esa pregunta, me abstengo de... Me abstengo de declarar. Me abstengo de responder. Ya. Otra pregunta, Lick, por ejemplo, cuando en este caso de algún informe con el INASIF, es de ir el abogado y a través de un memorial solicitar algún informe, alguna de caso, ¿no? ¿O cómo se da para pedir información? Si te recuerdas, en la etapa preparatoria, tú le puedes pedir al Ministerio Público que se hagan ciertos elementos, que se desarrollen ciertos elementos, ciertas investigaciones. Y desde ahí es que hay que vincular. Lo mejor es hacerlo a través, desde ahí, y si hay alguna discrepancia, pedirle al tribunal que le ordene al Ministerio Público o que le ordene directamente al INASIF. Esta sería considerada como que la parte de oficio, ¿no? No. Eso tiene que ser a petición de parte. Ahí a petición de parte. Sí. O sea que la parte que aparece acá, que es de oficio, es de parte del Ministerio Público, digámoslo así. La investigación del mismo, sí. Así es. Ajá. Bueno, gracias, Lick. Con mucho gusto, Brenda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queja, señalamiento, dolor? ¿Anécdota? No, Lick, muchas gracias. Y gracias por su... Aquí tengo muy amable. Feliz noche. Todo bien, Lick. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Eric. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jorge. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, Iris. A tus órdenes. Buenas noches, Lick. Muy amable por todo. Y ahí les estoy por una dudita que tal vez usted me puede compartir su pantalla de hoy, Lick, porque no le pude tomar screen, tal vez el otro día de clase. Disculpe. Claro que sí, con mucho gusto. Cualquier cosa siempre me escribe. Gracias, Lick, muy amable. A tus órdenes. Lick, ¿en la otra semana habrá clases normales? Sí. Martes y jueves tenemos clase. En tanto los días, las semanas que tenemos examen y que hay
y que los exámenes no son los días de clase, como esta semana, que es lunes, miércoles y viernes, sí tenemos que decir clase. La siguiente no, porque los exámenes son martes y jueves. Así me explicaron a mí. Gracias, Lick. Con mucho gusto, a tus órdenes.